Esta tarde, en el nombre de Jesús, vamos a orar que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga de una manera muy especial. Les saludo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Date luz, entendimiento, abundante gracias sea sobre nuestras vidas y derrama, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo con nosotros. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Señor Jesús, nos concedas por tu divina gracia poder discernir y disfrutar tu palabra para edificación, para exhortación y consolación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y el versículo 22. Veamos entre el 13, 21 y 22. En los Hechos. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 21 y 22. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Amén. Bueno, la manera se sienta. Liderazgo conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos un líder conforme al corazón de Dios? ¿Cómo sería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sería un líder conforme al corazón de Dios? Manso, humilde, obediente, sumiso. Si usted lee bien el texto, nos va a entender que Dios quitó a Saúl como rey y puso a David como rey. Dios lo quitó, lo desechó, porque no obedeció la palabra de Dios. Pero aquí dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese énfasis de esa última parte de la oración, hará todo, quien hará todo lo que yo quiero, significa hará mi voluntad, se someterá a mi voluntad. Dios, como conoce los corazones, conocía muy bien el corazón de David, y por eso habla de David, da testimonio, un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy mirando la historia de David en el capítulo 22 de 1 Samuel. A mí me llama mucho la atención el liderazgo de él, porque influye en otras personas, influye de una manera tan impactante que, aunque esas personas no son poderosas de Dios, pero le copian, lo siguen y se someten. Capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo 1 dice: diciéndose luego David y
allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho líder de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que David comenzó su liderazgo con personas que tenían una crisis emocional, tenían muchos problemas, endeudados, otros con amargura, otros afligidos. Ahora, ¿cómo cambiarles el chip a todas esas personas? Y cómo David no se contaminó, no se volvió como ellos. Alguien que me diga algo. Porque dice que se convirtió en líder de ellos. Bueno, aquí podemos aplicar lo que dice el profeta Jeremías en su capítulo 15, versículo 19. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sacar lo precioso de lo vil, eso fue lo que hizo David con esos 400 hombres. Fue tanto el impacto que cuando David comenzó a ser perseguido por Saúl, prácticamente quien salía a las batallas y quien salía victorioso y que el pueblo lo seguía, lo respaldaba, era David. A Saúl, todos le cantaron a Saúl. Saúl, ¿cómo dice? Saúl mató a mí y David a su enemigo, y se puso celoso y lo iba a matar, pero Dios guardó a David. Aquí hay algo bien interesante en el liderazgo de David, como en el liderazgo de Moisés. ¿Cómo Dios usa una, por decir así, una escuela para formar a Moisés y a David? A Moisés lo formó en el desierto cuidando las ovejas. A David igual, lo formó también en un desierto cuidando las ovejas de su padre, para poder llegar a ser líder de un pueblo tan grande y numeroso como el pueblo de Israel. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, esa palabra la encontré varias veces. Capítulo 23 del libro de primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y
¿qué idea te da? Orar. Entonces, David era un hombre que tenía una buena comunicación, una comunicación muy fluida con Dios. El libro de los Salmos son oraciones, son canciones, composiciones de David, de sus vivencias, de sus experiencias. Entonces aquí, esa palabra consultor, siempre la vamos a encontrar. El éxito de David radicaba en que siempre tenía comunión con Dios, consultaba a Dios todo. Los hombres de David tenían miedo y él volvió a preguntarle al Señor que se iba y que se le iba a entregar a los filisteos. Hay una parte, en una ocasión, bueno, por aquí está el libro de Samuel, lo cierto es que vinieron los enemigos y se les llevaron las esposas, los hijos, los amalecitas. Se les llevaron los ganados, las mujeres, los hijos, las hijas, se les llevaron cautivos. Y cuando regresó David con todos sus hombres, encontraron la ciudad quemada, alzaron su voz y lloraron, capítulo 30, 1 de Samuel, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Y David se angustió mucho, versículo 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cómo cambian las circunstancias, no? Cuando uno le va bien, el pueblo está con uno. Pero cuando uno le va mal, hermano, el pueblo le da la espalda. El pueblo quiso apedrear a David, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David emprendió con sus 400 hombres. Pero resulta que como ellos venían de una batalla, 200 estaban muy cansados. Entonces dijeron, no, vamos a quedarnos aquí nosotros, vayan ustedes porque estamos muy cansados. Y fue David con esos 400 y los alcanzó. Los atacó, los recuperaron a sus mujeres, a sus hijos, a sus ganados y los despojaron de sus riquezas. Cuando llegaron donde estaban los otros 200, David les dijo, vamos a repartir el botín con ellos también. Entonces uno de los hombres de David dijo, no los vamos a dar a ellos del botín porque ellos no fueron con nosotros. David dijo, no, ellos van a recibir la misma parte que vamos a recibir nosotros. O sea, David se mostraba muy equitativo, muy justo. Y algo que también me llama mucho la atención de ese liderazgo de David es que el pueblo lo nombró rey antes de que Dios quitara a Saúl. O sea, un líder que influyó mucho en la vida de su pueblo. Hermano, ¿cómo tratar cuando usted lidera un comité? ¿Cómo tratar que el comité le copie? ¿Cómo hacer que la gente le copie las ideas, le copie los programas, le copie los proyectos? ¿Cómo?
aquí hay un punto muy importante y muchas veces como líderes cometemos errores. Pues queremos imponer, queremos mandar. Así no funciona esto. El que quiere hacerse grande tiene que ser servidor de todos. Entonces cualquiera que quiera ser líder tiene que ser un servidor de todos. No que los demás le sigan, sino ser un servidor de todos. Claro, es que muchas veces no necesita hablar. Las acciones, el ejemplo, arrastran. Impacta más el ejemplo que las palabras. La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Muchos ven problemas. El líder, conforme al corazón de Dios, lo que ve es oportunidades para que Dios se glorifique, para que Dios se muestre con poder. El líder que mantenga quejándose, el líder que mantenga en desacuerdo con sus compañeros, está llamado a renunciar si no cambia su actitud. El verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. O sea, aquí no brilla el líder. ¿Quién brilla? El equipo, todos. Cuando se gana, cuando se triunfa, cuando se alcanza un logro, no es el líder, es todo el equipo. El líder potencializa las capacidades de su equipo. ¿Cómo potencializar las capacidades de su equipo? Sencillo. El líder debe producir líderes. El líder debe darle la oportunidad a los demás. El líder debe de ponerse las botas, ponerse el overol y trabajar hombro a hombro con la gente. El líder debe entonces descubrir el potencial que hay en el equipo y darle la oportunidad. Hay líderes de algunos comités que no le dan la oportunidad a los demás hermanos. Y cuando no se le da la oportunidad a los demás, los líderes se aburren. Los líderes no copian. Un líder de verdad no descansa hasta ver a todo su equipo ganar. Quiere decir que el líder no busca su propia gloria. El líder busca que todo el equipo brille, que todo el equipo gane. Si como líder hago las cosas bien, si como líder busco entonces trabajar en equipo, aquí vamos a ganar todos. Todos vamos a ganar. Hay una diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Cuando estás interesado en hacer algo,
Solo lo haces cuando es conveniente. Cuando estás comprometido con algo, no aceptas excusas, solo buscas resultados. El líder o el liderazgo se vive por los resultados. ¿O qué creen ustedes? La contradicción. No lo entendí. No lo entendí. El primero es el ser que el hacer. Así es, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar en el ser. Jesús trabajó en el ser para luego hacer. ¿Cómo trabajó Jesús en el ser? Los capacitó, les enseñó para poder que ellos dieran resultados. Pero lo que estamos hablando es que la forma de hacer es primero trabajar en el ser. ¿Qué estamos haciendo aquí? Trabajando en el ser para llegar a ser. ¿Siente que alguien está confundido aquí en esta noche? ¿Está confundido? ¿No entendió? ¿Usted entendió mal? Si no entendieron, digan aquí, vamos a buscar todos los recursos para que entiendan. Hay que trabajar en el ser mucho. Lastimosamente, hoy en día, las iglesias a los hermanos no les gusta leer, no les gusta capacitarse, no les gusta investigar. Entonces, ¿cómo le sirven a Dios? Como saco. Y eso es mediocridad. Eso es ser mediocre. Entonces, ¿qué no estamos nosotros? ¿Por qué pecadores? Porque no se capacitan, porque no leen, porque no investigan. Sus sermones casi es una repetición de la repetidera. Sus sermones son muy vacíos. Perdónenme la expresión. Porque si usted y yo queremos ser buenos predicadores, necesitamos ir y poder buscar pastos frescos como el pastor para llevarle al rebaño. La oveja no come pastos viejos, la oveja come pastos frescos. Hay que ir a buscarlos. Aquí están los pastos frescos. Es indispensable, pero también la lectura. Algo bien interesante, aquí hay
2, 4, 6. Con 3 de ustedes que pongan en práctica lo que estoy enseñando y que lo hagan bien, esos tres pueden impactar a mucha gente. Porque usted, a través del servicio a Dios, de servir, no por servir, sino buscar la excelencia del servicio, va a hacer la diferencia entre todos. Y la demás gente se va a contagiar. Entonces, es la importancia. Por eso el Señor nos llama a mucha gente. El Señor llamó 12 discípulos de más. Y con 12 discípulos revolucionó el mundo. Con 12 discípulos trastornó el mundo antiguo. Lo que hizo es trabajar en el ser primero. ¿Cuántos años? 3 años. Los años de su ministerio. Trabajó en esas personas. Y lo dejó full. Y se fue. Pero espera un momentico. Falta el Consolador. El Espíritu Santo, le dijo que esperaron ahí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque el Espíritu Santo traería consigo dones y ministerios. Pero con 12 comenzó. Aquí habemos 6, nos faltan 6, hermano. Bueno. Características del líder conforme al corazón de Dios. Primero, David hizo lo que a Dios le agradaba. El líder no debe buscar agradarse a sí mismo. El líder no debe ser más glorioso. El líder no debe buscar los aplausos, los reconocimientos del pueblo. El líder debe de servir para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Claro eso. Hay quienes buscan pantalla, hay quienes buscan púlpito, hay quienes buscan cargos. Yo estuve en una iglesia donde yo nombré a alguien en un cargo y se me enojó. Se me enojó porque no me nombré nunca en un comité. ¿Cómo sería la relación suya si no lo nombran en un comité? Vean, hermano, estos hombres de Dios nos dieron de un gran ejemplo. Ellos no necesitaron de cargos para servir a Dios. Sin cargo se sirve a Dios. Y como Dios ve la fidelidad y Dios ve la sinceridad en ese hombre y esa mujer, simplemente que dice, bueno, usted no va a colocar. Porque ya Dios lo había visto haciendo el hacer. Ya estaban en el hacer. Entonces, uno no tiene necesidad de buscar cargos. Lleve cargas. Lleve cargas. El líder debe llevar cargas, no buscar cargos. Segundo, David sometió su voluntad a la de Dios. Ese es el secreto de la vida cristiana. Someteos a Dios y resistí al diablo y de vosotros cuidado. Ese es el secreto. Para mantener al diablo lejos de nuestras vidas, ¿qué debo de hacer? Someterme a Dios. David sometió su voluntad. Yo le hago una pregunta a ustedes que están aquí.
¿Me dices tu nombre? Carlos Gildardo. Ah, ya son. Y a todos ustedes. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. A veces, porque a veces hacemos, mostramos que hacemos nuestra propia voluntad. Y cuánto más cuando hay cosas que nos gustan, que nos atraen. Entonces, le estoy dando gusto a mi ego y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no todas las veces hacemos la voluntad de Dios. Por eso, yo lo procuro, pero no todas las veces lo hacemos. Y Pablo nos enseña, capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 2, conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a que aquí está renovando esto todos los días, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es la que debemos siempre soportarnos, debemos de vivir. Punto 3. David formó su carácter en los procesos que vivió. Un líder que no viva procesos no crece. Un líder que no viva dificultades, aflicciones, no crece. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, el cristiano pasa por aflicciones. El cristiano también pasa por adversidades. El cristiano pasa por necesidades. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces no entendemos situaciones que Dios las permite. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Que Dios permite situaciones en nuestra vida para formar mi carácter y me procesa. ¿Por qué cree que Dios, después de que hace el milagro en Sara, que estaba fuera de tiempo para dar a luz, le da un hijo, un milagro, Isaac, pero después de que le da el hijo, Dios le manda a Isaac que vaya y lo sacrifique? Si alguien en este tiempo le contara la historia de Abraham y le dijéramos que Dios hizo un milagro en Sara y en Abraham y que procrearon un hijo en su vejez y que después Dios le mandó, le ordenó a Abraham que lo sacrifique, alguien podría pensar: Dios es loco. Pero nosotros que entendemos por la fe, ¿por qué Dios le mandó a sacrificar a Isaac? ¿Cómo entiende, cómo interpreta usted? ¿Por qué Dios envió a sacrificar a Isaac? Mostrando en su presencia el plan de redención más adelante. ¿Alguien tiene algo que decir? Un proceso. Para probarlo. El contexto de eso lo encontramos nosotros en la carta a los Romanos, capítulo 4.
Habla específicamente sobre eso. Lo que busca Dios a través de esa prueba es perfeccionar la fe de Abraham. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Y cuándo lo perfeccionó? Perfeccionó su fe. Abraham le negó a Isaac, ¿no? Y el Señor le resalta: ve y le sacrificas a Isaac, tu único hijo, al que amas. O sea, le tocó lo más sensible a él. A tu único hijo, al que amas, me lo sacrificas. Y hablando, dice que no dudó, ni se debilitó su fe, porque él creía que el que le hizo las promesas era fiel, y que aún de las cenizas que quedaran, Isaac, en un sentido figurado, Dios le iba a levantar descendencia. Eso es mucho Dios tan grande, hermanos. Y nosotros muchas veces pasamos por ciertas situaciones y nos cuesta soportar la aflicción, nos cuesta soportar los procesos, las pruebas. Las pruebas producen en nosotros ¿qué? Paciencia. Paciencia. Las pruebas producen paciencia. La forma de esperar en Dios sin desesperarnos. Pues, bienvenidas todas las pruebas. No todos dijeron amén. No todos dijeron amén. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te perfeccione? ¿Cómo quieres que Dios haga que tu fe sea genuina si no es a través de las pruebas? Y Santiago habla que nuestra fe será probada como el oro que se pasa por el fuego. ¿Qué hace el fuego con el oro? Saca la escoria, lo que no es oro lo saca. La fe, a través de las pruebas, la fe se convierte en una fe genuina. Que vengan las pruebas. Que ella buscar las pruebas como ella lugar. No, las pruebas llegan en el momento preciso. Ahora, Dios no pone una carga que uno no pueda llevar, sino que juntamente con la prueba da la salida. Si Dios no es injusto, Dios no nos va a poner a sufrir. Pasamos y Dios le da, a todos no le da la misma capacidad de soportar. Seguro que sí. Yo le digo porque esta situación mía, a mí yo lloro y he llorado mucho pidiéndole a Dios su restauración, su sanidad para mi cuerpo. Pero no es fácil. Uno piensa muchas cosas. El ser humano piensa muchas cosas. Muchas cosas. Yo lo único que me dedicaba mucho era leer el libro de Job. Eso me daba consuelo. Porque entendía los procesos.
Porque quien no entienda un proceso se aleja de Dios. Amén. David era sensible a la voz de Dios. Hay que tener sensibilidad. Por eso, no menospreciar al predicador, quien sea. Escuchemos al más veterano como al más joven. Y lo que Dios le da al anciano y le da al joven, eso es palabra de Dios. No menospreciemos. Dios, David triunfó, David tenía éxito en victoria, porque Dios estaba con él. Bueno, que Dios esté de nuestro lado ya es una garantía que usted va a ganar. Cualquier prueba, cualquier adversidad, cualquier dificultad, si Dios está de tu lado, vas a obtener la victoria. Pero si Dios está contra ti, perdiste. Contra nosotros. Pero si lo contrario, si Dios está contra ti, David cuando pecó, se humilló y pidió perdón. Era muy sencillo. El Salmo 32, el Salmo 51 son salmos de arrepentimiento. Quiere decir, hermano, que ese hombre, esas oraciones, esos salmos, lo que él expresaba a Dios. Ten piedad de mí, Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame de mi pecado. Porque yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y puro en tu juicio. Es una humillación. ¿Cómo influye David como líder en sus seguidores? ¿Cómo llegó a convertirse en un gran líder? ¿Cómo el pueblo lo respetaba, el pueblo acataba sus palabras? ¿Cómo alcanzó tantas victorias? Primero, por su carácter. Formó un carácter, el carácter de Dios lo formó en él. El carácter no es lo mismo que temperamento. El carácter tiene que ver con la personalidad. Nosotros tenemos que formar el carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, parecernos a Cristo. Segundo, por su temor reverente a Dios. David temía a Dios. David cometió errores, aparte de la victoria, cantidad de errores. Y Dios le perdonaba, pero él tenía que vivir las consecuencias. ¿Se acuerda cuando se hizo al pueblo? Por jactancia, y Dios le dio que escogieran 3 castigos. Y él escogió que caiga yo en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. No caigan en las manos de los hombres, el hombre no tiene misericordia. David influyó en sus seguidores por su fe. Si David tenía una buena comunión con Dios, tenía fe. David le creyó a Dios. También por su valentía. Era un hombre forzado, era un hombre valiente. ¿Se acuerdan que en una ocasión David salió con el pueblo a pelear contra los enemigos?
y se cansó. Y como se cansó, los enemigos lo iban a matar. Y tenía escuderos. Y un escudero de esos que él lo libró. David tenía 30 escuderos, hermanos, hombres muy diestros para la guerra. El líder del comité, si trabaja en equipo, todos los demás se van a convertir en ¿qué? En escuderos. Le están guardando la espalda al líder, están guardando lealtad al Señor. David influyó en sus seguidores y su liderazgo por su dependencia de Dios. Consultaba con Dios primero antes de actuar. Antes de hacer algo, primero consultaba a Dios, hablaba con Dios. Tenía un momento para meditar, para reflexionar en Dios. Si usted va a hacer un negocio, hable con Dios. Si usted va a dar un consejo, hable con Dios primero. Si usted va a tomar una decisión, hable con Dios. Es lo que nos pasa. Yo muchas veces hago una pausa y me pongo a meditar y me hablo con Dios aquí en mi mente. Muéstrame, Señor, si esto es de verdad. Si esto no es de ti, que sea nuestro. David influyó en sus seguidores por su humildad. El problema del líder es cuando va en ascenso. Entre más nos suba, debemos de qué? Bajar. El ego es una cosa impresionante en la vida de cada día. ¿Cuántos liderazgos se han destruido por esa causa? Por la soberbia, por la prepotencia, por el orgullo, por la altivez. Se han destruido muchos líderes. Por la sencillez, David trataba muy bien a sus compañeros. En otras palabras, era muy humano. La gente lo apreciaba, la gente lo quería, la gente lo seguía. Antes de que Dios lo nombrara rey, ya el pueblo lo tenía como rey. Y miren lo bonito, hermano, y es que uno, para ser líder, no necesita hablar mal de otro. Para ser líder no hay que estar pisoteándole la dignidad a otro. Aquí se sube, o Dios más bien es el que lo sube a uno. Espere su tiempo, espere su momento, espere su oportunidad. Dios es el que quita y es el que pone. Cuando Dios ve esa humildad y esa sencillez y esa sinceridad en tu corazón, te dice, a usted lo que le necesita. Y puede haber gente más preparada, con mucho más conocimiento. Pero Dios está mirando ¿qué? El corazón. Eso está claro. ¿Cuántas veces quiso matarnos a uno a David? Varias veces. Pero como David tenía una afinidad con Dios, Dios lo permitió.
Y como Saúl ya había perdido comunión con Dios, también Dios le entregó a Saúl, a David. Sino que David tuvo temor de Dios. No voy a levantar contra el ungido de Jehová. Tenía respeto. Pero que Dios se lo entregó a David. Si David hubiera querido, hubiera sido que lo hubiera matado. En cambio, Saúl no pudo nunca tener la oportunidad para matar a David. En una ocasión lo tenía cercado. No había salida. ¿Cómo libró a Dios de eso? Si Saúl lo tenía con todo su ejército cercado en una cueva. Y resulta que llegó un mensajero del pueblo de Israel trayendo noticias que los filisteos se habían apoderado de una ciudad. Inmediatamente Saúl se fue con su ejército y lo sigue persiguiendo. Pero eso lo hace Dios. Cuando Dios quiere guardarlo a uno, cuando Dios quiere protegerlo a uno, quiero darle un testimonio. El domingo estuve en la octava iglesia de Tulán y un pastor me estaba diciendo: Carlos, cuando usted estaba de pastor, el esposo de una hermana le pagó unos sicarios para que lo matara. Varios que estuvieron esperando y no pudieron pasar. Y en esos mismos días la policía lo tomó preso. Lo iban a extraditar a Estados Unidos porque él trabajaba como narcotraficante. Y en la cárcel, llevaba 6 meses, la esposa le llevó la Biblia. Y el hombre hizo un compromiso con Dios que si Dios lo libraba de ser extraditado y lo sacaba, inmediatamente salía de la cárcel a buscar al pastor y se hacía bautizar. Y el hombre hizo el compromiso y a los 6 meses el hombre salió, no lo extraditaron a todos los que cogieron. Y el hombre salió y fue a buscar al pastor y se bautizó. Y en el testimonio cuenta que lo mandó a matar. Amén. Y yo lo sabía. Yo me venía a dar cuenta hace unos años, sino que el pastor que lo bautizó me contó a mí. Entonces, hermano, qué bueno es andar con Dios. Qué bueno que Dios esté de nuestro lado. Hermano, influyamos en los demás. Tratemos de conformar un equipo de trabajo. No trabajemos solos. Quien trabaja solo se convierte en una isla.